Buen presente, querido alquimista, y bienvenido de vuelta a esta sección de cafés alquímicos. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial, ella es Marcela Heath. Conocí a Marcela hace unos meses a través de su canal Alquimia Personal, que desde ya te invito a visitar. Y me resonó mucho la manera en la que ella comparte herramientas para el desarrollo de la intuición y la conexión con nuestro mundo, nuestra esfera más espiritual. Así que hoy es un auténtico placer contar con ella en el canal. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu comunidad y feliz de compartir contigo hoy. Qué bueno, Marcela, muchas gracias. Si nos puedes contar, para comenzar, en pocas palabras, quién es Marcela y cómo llegó Marcela a compartir todo este conocimiento y este contenido. Es una forma muy simple. Después de trabajar mucho tiempo, bueno, lo que digo yo mucho tiempo, pero de pronto no fue tanto, una década en el mundo corporativo, me di cuenta que realmente no encajaba allí. Y aunque me iba muy bien, porque la mente racional es algo que está muy prevalente todavía en mí, también me di cuenta que tenía una parte intuitiva y que muchas veces cuando yo leía, por ejemplo, las tablas que llegaban de mercadeo, yo muchas veces simplemente las pasaba rápido, rápido, rápido y leía las primeras partes y decía, yo ya sé esto de qué se trata, hay que quitarle esto al producto, hay que ponerle esto al producto. Pero ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que había algo más allá que a veces yo no veía y no me daba cuenta, pero que estaba presente en mí. Entonces ya empecé como a indagar un poquito y te había contado también que, por ejemplo, cuando una vez iba manejando de mi trabajo a mi casa, iba por la autopista y en una de esas salidas grandes que uno ve aquí en Estados Unidos, había un letrero de esos verdes que muestra la salida. Y ahí yo escuché, vas a tener un hijo y va a ser uno solo y va a ser varón. Pero en esa época, primero, yo no usaba la palabra varón, yo no uso esa palabra, aunque en Colombia se ve, no la uso. Entonces me pareció muy interesante porque yo dije, no es muchas veces ni mi propio lenguaje, sino que hay cosas que llegan que yo no uso esa palabra, pero yo en ese momento no estaba pensando ni tener hijos ni nada. Y después de años, ya me di cuenta, sí, ya han pasado 20 años, tuve un hijo, es varón, no tuve más. Y son cosas que en ese momento empezaron a despertar ese camino de intuición y ahí ya empecé como a buscar más, a buscar, hasta que llegué y me di cuenta por ciertas experiencias que había tenido de juventud, que uno las pone por allá como en el baúl y uno dice, eso no tiene ninguna relevancia, como sueños premonitorios, salidas del cuerpo, cosas que muchas veces uno no se explica, pero que en mi época de adolescente, cuando pintaba, que fue una época que me llevó mucho a profundizar en esta parte intuitiva, bueno, se empezaron a mezclar acá y yo dije, no, aquí hay algo, algo me está diciendo que no pertenezco acá, que este no es el camino. Y así fue como empecé, pero fue un camino que se ha demorado un poquito porque yo soy cabecidurita, así cabecimulita. Entonces, claro, como todos pensamos que es el mundo corporativo, que es el espacio no sé qué, que bueno, y así ya después, empezando con el talento, pasé al talento y ya del talento me di cuenta, no, esto es más profundo y más intuitivo y ya llegué a la parte que ya conocemos que es la alquimia y que es precisamente trabajar en nosotros para llegar al camino de regreso a casa. Ujú. Y Marcela, ¿cómo fue para ti este proceso a nivel interno, a nivel de gestión interna? Porque siento que es algo que nos sucede a muchas personas, ¿no? Que empezamos a despertar ciertas capacidades, que nuestra vida empieza a cambiar muy abruptamente, ¿no? Y a veces hay dificultades en cómo manejar todo esto, ¿no? Porque internamente se vive una cosa, externamente otra. ¿Cómo fue para ti el encontrar una coherencia entre ambas realidades, digamos? No fue fácil porque, se toma primero, para mí se tomó tiempo. Puede que para ti no te haya tomado tiempo, pero primero se toma tiempo, segundo, hay que pararse al frente de uno y mirarse y decir: "¿Qué es lo que resuena conmigo?". Y ahí en ese momento, que para muchos ha pasado a través de lo que está sucediendo en la nueva humanidad, que es estos cambios tan fuertes que se están presentando, yo no tuve que pasar por eso para darme cuenta, pero te obliga a mirarte y a decir, bueno, aquí no hay
congruencia de mente, corazón y de palabra y en todo lo que soy. Y eso es precisamente lo que me llevó a darme cuenta que cuando estaba trabajando no había congruencia, porque todos seguimos con la incongruencia, pero no es solamente en el trabajo. Es en la pareja, es en la familia, es en las cosas que comemos, es en todo esto. Y llega un momento en que te tienes que observar. Entonces es sentir la incomodidad, observarla desde como si uno fuera una tercera persona y darse cuenta de que hay que tomar una decisión que es la que menos resistencia tenga, Ujú, aunque parezca la más difícil. Porque el corazón, en ese momento cuando te estás observando, el corazón te va a llevar a esa particular decisión. Y eso puede tomarse años, pero todo depende de ti y del nivel de resistencia que tengas en tu cuerpo. Y esas resistencias, bueno, esto lo sé yo porque yo como que desgloso las cosas como coquito, como facilito para poder entender, pero yo por qué pasé por esto. Y estas resistencias se presentan a través de señales muy simples que se dan en el día a día y que están muy hiladas con la intuición, y que la intuición lo único que hace es traer al alma a que te empiece a decir, por aquí no es, por aquí no es. Pero esas señales se presentan como algo que no se siente bien en el cuerpo, pesadez en ciertas partes. Para muchos es muy común la enfermedad. Puede ser también los problemas recurrentes que se presentan una y otra vez en familia, en la casa. Ese fue uno de los disparadores míos. ujú, Ese fue el que me llevó a decir: "Aquí, ¿qué está pasando? Esto no está bien, aquí está sucediendo algo correcto", para adentrarme en el mundo, por ejemplo, intuitivo todavía más fuerte, donde yo dije: "Yo tengo que buscar por qué la relación de familia es así y qué está pasando aquí". Entonces, eso me llevó, por ejemplo, a buscar una hipnosis regresiva hace muchos años, cuando la gente muchas veces no se hacía eso, y dices: "Pues, qué locura". Entonces, estas señales se van presentando. Y cuando uno no escucha esas señales tan sencillas, empiezan más fuertes a partir de medios externos. ¿Cómo así? Ya no es lo que tú sientes en el cuerpo, ni que un día te levantas sin energía, ni la pequeña enfermedad, sino que ya se vuelve como el accidente de carro, la pérdida de una persona importante que le tumba a uno el mundo, situaciones en el trabajo que uno ya no puede soportar, que esa fue otra que me pasó a mí. Entonces, hay cosas que uno tiene que empezar a mirar a nivel interno, pero eso todo empieza con darle espacio a la intuición y a que el lenguaje del alma se manifieste de una forma que no tengamos resistencia. Entonces, ujú, así fue principalmente. ujú. Y Marcela, ¿por qué crees que en la actualidad nos cuesta tanto en general conectar con la intuición y soltar el control desde la mente, ¿no? Porque al final viene de ahí, ¿no? De estar muy apegados al vehículo mental y de un miedo inconsciente en muchos casos de soltar el control, de confiar, de como bien describes, tener fe en que el cuerpo se va a autorregular, en que el cuerpo te va a enviar señales cuando tú necesitas poner algo en coherencia, en que aquello que se repite fuera, por ejemplo, ¿no? Esos patrones también nos están indicando algo. ¿Qué sientes que hay detrás de esa dificultad de soltar el control? Estoy completamente segura, y aunque puede que vaya a sonar muy fuerte, es precisamente el hecho de que nos estamos como en un espacio donde es un criadero, para Ujú, poderlo decir así. Si tú miras un criadero de pollos, cuando estos pollitos no tienen libertad, los ponen a todos en esas jaulitas y todos tienen que estar pegaditos, mirando así, haciendo así. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando solamente de tu familia. Estoy hablando de que la persona que se sale de la idea de que tiene que trabajar todos los días para vivir es una persona que psicológicamente y por muchos otros medios está tachada de no sirve para la sociedad, es un problema, es disfuncional y tenemos etiquetas muy lindas que ya les hemos puesto. Que la persona que tuvo, por ejemplo, una experiencia de iluminación y no puede volver a esta realidad porque le cuesta trabajo, porque ya se da cuenta que esto no es la realidad.
a esa persona le dicen, ah, bueno, usted la vamos a medicar, le vamos a poner esto y le vamos a dar esto porque usted ya no hace parte del sistema, esto está fuera de lo normal, pero ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Ujú, Entonces, lo normal es ir al trabajo, ganar dinero, tenerte que casar, tener hijos, tener que comer la comida que están en los supermercados sentada ya se o están en las estantes hace más de 5 meses, que no tienen nutrientes, que están llenas de cosas, y eso es la normalidad. Y la normalidad es aguantarte una persona con la que estás, que ya no quieres estar porque ella es la que trae el dinero a la casa y tú no te sientes con herramientas de salir de ahí, de ese criadero de pollos que en ese momento es tu familia, es tu hogar, es tu espacio, es tu casa y decir, fuera, rompo con esto, me voy de acá, esta es la persona, sin tener que causar iras, peleas, simplemente aceptando quién eres y que ahí no está bien y que no estás con lo que es. O en un sistema donde mandas a un niño y los niños lloran en las mañanas porque no quieren ir al colegio, porque eso no está bien, porque me sientan, como me decía el hijo mío, mami, siento que me sientan, me abren la cabeza, me echan unas cucharadas de información y me cierran la cabeza y estaba en segundo grado. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta que no somos ese criadero de pollos. ujú, Hay algo que está despertando en nosotros. Mírate hacia adentro. ¿Qué es eso que está despertando en ti? Es algo que no solamente es porque te lo han educado, te lo han dicho, te lo han contado. Es algo que yo no sé por qué comenzó. Sí, sí sabemos por qué. Es porque es el momento de transición, porque hay unas almas que ya están mucho más adelante en este proceso y en este sentido, y están diciendo, no más. Y también hubo aceleradores fuertes que fueron plantados ujú, en todo esto que estamos viviendo para que, desafortunadamente no era para que nosotros despertáramos, sino para podernos poner más en cajas y en criaderos de pollo más fuertes, pero no resultó así. Entonces, como esto no fue así y ya, como se dice en inglés, the cat is out of the bag, ya se salió el gato de la mm, bolsita, entonces ya nos toca a nosotros empezar a mirar y a coger dirección con confianza y con tranquilidad, sin darle espacio al miedo, sin darle espacio a la controversia, sin darle espacio a nada de eso, sino seguir tu camino. Entonces, así es principalmente como uno se va dando cuenta que todo esto se va dando y que todos somos parte de esto. ujú. Estoy de acuerdo contigo que todas estas estrategias, como a nivel muy sutil, ¿no? De querer ejercer el control cada vez más, les está saliendo mal, les ha salido mal, porque más almas se han dado cuenta, ¿no? De muchas cosas. Siento que, como bien has dicho, estamos en un no parar de despertar espiritual, podemos llamarlo así, y que estamos en unos momentos evolutivos muy potentes para la humanidad y para el conjunto de almas que están aquí encarnadas. A nivel colectivo, ahora mismo, como todos sabemos, hay bastante caos y has mencionado algo muy importante que de hecho he visto que recientemente has compartido un episodio hablando de esto, yo también, del tema del miedo, ¿no? De cómo mantenernos con la energía neutra, liviana y no dejarnos llevar por este péndulo energético que al final es muy potente, ¿no? Y lo que nos hace es brindar nuestra energía. Nosotros no queremos dar nuestra energía a eso, pero inconscientemente si nos dejamos llevar por el miedo, estamos contribuyendo, ¿no? De algún modo. Entonces, Marcela, me gustaría que nos comentaras un poco cómo ves tú, cómo sientes tú el momento presente en el que nos encontramos como humanidad, hacia dónde vamos, qué está pasando y lo más importante, que es algo que ya adelantabas, cómo en momentos que pueden ser difíciles de mantener una compostura energética interna, cómo conectar con mi guía interior y no dejarme llevar por esa catarsis externa que a veces es demasiado fuerte o se siente demasiado fuerte. La parte primera que dijiste que es súper importante es no vivirlo desde el miedo. Entonces, si tú vas a transformar esto completamente y lo vamos a mover al otro lado, quiere decir que lo vamos a expresar de una manera amigable y buena. Entonces vamos a empezar a mirar el vaso medio lleno. Y mirar el vaso medio lleno quiere decir que yo no me enredo en cosas que a mí no me hacen sentir bien. Eso es tan simple como esto. Y empieza desde que tú vas a mirar las redes.
hay gente que está teniendo cantidades de seguidores, cantidades de personas, y está bien, porque eso es lo que ellos desean, pero lo que yo llamo acá es a decir, si esto me está llenando más de información que a mi cuerpo no le hace sentir bien, que a mi mente la pone a sentirse en miedo, que a mi familia la hace sentir mal, entonces yo simplemente corto con eso, sigo derecho. Es como si yo voy por la calle, voy caminando y veo una tienda que tiene los zapatos que a mí no me gustan, ¿yo por qué voy a entrar ahí? Es que es tan simple como eso. Pero desafortunadamente la mente humana es atraída muchas veces con el cerebro límbico. ¿Para qué? Para uno poder fijarse en aquello que da miedo, porque tendemos a evitar lo que nos da miedo o mirarlo de reojo y seguir atrancados ahí. Entonces, lo primero es eso. Acuérdate de la historia de los zapatos. Si están los zapatos y paso por la tienda y los zapatos no me gustan, sigo adelante. Quiere decir, you scroll, se sigues pasando y no te quedas ahí. Lo mismo pasa en las situaciones que te hacen salir del control de las emociones. No quiere decir que todo hay que controlarlo, no, pero tenemos que estar, sobre todo en este momento, en un nivel de paridad muy, muy, muy consciente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener que trabajar en las emociones, nos guste o no. ¿Por qué? Porque esa calma y esa paz que queremos vivir no se representa en el caos, que en el caos que estamos viviendo, que ya sabemos que va a ser del 2025 al 2030. Entonces, ese caos lo aprendemos a manejar si nosotros trabajamos en cada uno de nosotros de manera específica para mí en 2 áreas. Y una es las emociones y la otra es la intuición. ¿Por qué? Porque cuando tú limpias tus emociones, cuando tú trabajas en ellas, cuando tú comprendes el vehículo que traes, que no es solamente este cuerpo físico, esto es solamente la última manifestación de los 7 cuerpos, de los otros que ya tenemos. Entonces te das cuenta que todo antes ha pasado por un proceso, un estado, un nivel energético, una dimensión, una densidad que ya está manifestado acá. Entonces, tú tienes que saber qué es eso. Entonces, ahí va la tercera, la tercera, que es, ¿en qué me voy a enfocar para aprender quién soy? No solo en la parte emocional que ya mencionamos, sino también en la parte, suena charro, pues decirlo, interesante, pero es contenido. Hay que saber quiénes somos, quién nos creó, de dónde venimos, de qué se trata esto, por qué estamos hechos así, por qué tenemos herramientas en nuestro cuerpo que funcionan de cierta manera. Y la otra que decía que era la intuición, porque la intuición para mí es la herramienta número uno para ayudarnos en este tiempo. La gente está enloquecida. ¿Qué quiero canalizar? ¿Qué quiero mediunidad? ¿Qué? Antes de todo eso, de querer canalizar, de mediunidad, de hablar de la nave que vi por allí, lo básico es darle espacio a ese trabajo interno de la intuición, porque es ahí el alma donde se va a empezar a manifestar. Y esto te va a ayudar a que camines sin miedo, que camines con confianza, con certeza y que además expandas mucho más esa, lo que yo llamo la intuición, porque uno se puede conectar a otras cosas, a otras fuentes, a otras sabidurías. Y por último, es la parte física. Uno tiene que cuidar la parte física. La gente que o los que nos, por ejemplo, no amamos, o si yo amo el cuerpo, pero no le doy la comida que necesita, o si yo amo el cuerpo y me va muy bien, pero me voy de rumba, meto quién sabe qué, y los que, sí, esas son personas que están viviendo su espacio y su vida y sus experiencias, pero eso no está cuidando el cuerpo. Entonces se nos llama a tener un poco de disciplina. Y esto suena terrible en los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que disciplina es levantarnos a las 3 de la mañana, trabajar como locos y hacer esto. No, la disciplina es cuáles son mis puntos donde converge mi realidad, que es la congruencia que quiero llevar, y estoy así en ese camino con esa disciplina y es respetar el cuerpo, horas de sueño, el espacio donde vivo.
limpiar mi espacio, no tener cosas que sobran. Son cosas muy básicas. Estoy de acuerdo con que la crisis del ambiente, todo esto, eso requiere disciplina. ¿Qué quiere decir? Algo tan sencillo como yo mandaba hace poco un correo a la comunidad y le decía, ¿qué te estás poniendo? Entonces uno empieza a mirar, porque yo le empecé a mirar y eso qué tarde, que es licra, que es todo este tipo de cosas. Si estás cuidando el ambiente y te estás vistiendo de petróleos, entonces, ¿qué estás haciendo? Ujú. Entonces, todo esto son cosas pequeñitas que nos van llevando a esto que te acabé de comentar para que empecemos a trabajar sin vivir con miedo, pero más bien diciendo, yo vivo con la confianza y la paz interna que necesito para este tiempo. Ujú. Excelente. Y Marcela, ¿verdad que todos tenemos intuición, todos tenemos el potencial, la capacidad de conectar con esa parte intangible? Porque hay muchas personas que se preguntan si tienen esa capacidad, creen que es un don de unos cuantos, y yo siempre les digo, no, si es que es algo que nos acompaña, es innato a lo que somos, ¿no? Y también hay bastante desconocimiento cuando empezamos en este mundo, obviamente, de las diferentes formas en las que podemos percibir lo intangible, lo transpersonal. ¿Nos puedes mencionar así un poquito por encima cuáles serían estos claris, estas diferentes maneras de percibir? Lo más fácil para decirlo es que tienen un análogo en los sentidos físicos y una más. Entonces, ¿qué sería? Realmente, cuando nosotros estamos hablando de cada persona, hablamos del cuerpo físico, pero si nos adentramos en el cuerpo energético, la parte etérea, nos vamos a dar cuenta que allí tenemos esos mismos sentidos y son el de la visión, que se refleja en el ajna, que es este chakra, y que es la visión interna. Quiere decir que tú ves imágenes, te llegan imágenes, ideas, pero tienen un color, un sonido, una forma, y esto te ayuda a ver algo más allá, lo que digo yo siempre, más allá de los sentidos. La segunda es la auditiva o la clariaudiencia. ¿Qué pasa? Que hay personas que les encanta componer música, que tienen esta capacidad de, uy, esta canción me habló, o ay, wow, me dijiste hoy exactamente lo que necesitaba. Esas personas, o que de pronto, son muy pocas, y yo lo he sentido pocas veces, que una persona le habla a uno en el oído y lo puede hacer de manera interna o externa, porque son diferentes las formas como se expresa. Esa es una persona que es clariaudiencia, tiene su parte auditiva más desarrollada. Es menos normal encontrar una persona que sienta que la persona le hable aquí, ya sea una persona, una entidad, una persona descarnada, una energía, que sentirlo dentro de la mente. Yo lo he sentido dentro de la mente mucho más, pero también lo he sentido afuera muy pocas veces. Ujú. Y sí se asusta uno. Uno dice: "Uy, ¿pero qué fue esto?". O no, ya me voy a acostar como yo decía, como te decía en nuestra conversación antes, y uno dice: "No, no, ya me voy a acostar y no más". Ya, por ejemplo, ahora no me da tanto susto, ni me preocupa tanto, pero sí pasa. Luego está la saber las cosas, que esta es la que no se refleja precisamente en ninguno de los 5 sentidos, pero uno sabe, es la clarisapiencia. Yo no sé cómo sé, pero yo solo sé que sé. Eso es. La otra sería sentir, clarisentencia. Uno siente en el cuerpo, porque para mí, por ejemplo, yo esto lo repito mucho, el cuerpo es la herramienta número uno para la intuición. Al menos a mí me ha ayudado cantidades, porque las cosas se sienten y eso es una corroboración que nosotros recibimos. También está el clariolfato, que es lo que nosotros olemos. ¿Y qué pasa? Que yo, por ejemplo, tenía una abuela que siempre tenía un olor delicioso. Yo se la recuerdo muchísimo por ese olor. Y ya me muevo de país, estoy aquí, ella se murió hace miles de años, y yo a veces siento ese olor y yo digo, pero ¿cómo? Y eso que no era la persona más allegada a mí. Y uno dice, ay, no, pero es que es un perfume. No, no estoy pasando por tienda de perfumes, estoy aquí en mi casa donde no he prendido ningún incienso, donde ese no era el olor y siento que ese es el olor de mi abuela. Eso es una llamada o un espacio donde te lo está diciendo. ¿Y cuál me falta? Ah, el Ujú. clarolfato, la clarigustancia.
Ujú. Y la clarigustancia es el sabor de algo, pero esta sí que es difícil, esta no se ve muy fácil. Uno está sentado y de pronto la boca empieza con un sabor especial. Ese chocolate que hacía tu mamá, que era tú sabes cuál es, que ella le ponía la cosa especial y no sé qué, pero tu mamá ya se murió, ella ya no está aquí, no estaba haciendo chocolate, aquí no estás comiendo nada, y que porque estás esa clarigustancia te da esa llamada, porque las energías que no vemos, esas vibraciones que están en otras dimensiones, están precisamente sabiendo en el momento en el que tú te estás abriendo a la intuición, ellas saben como cuánto de abierto estás. Entonces, por Ujú. eso una persona que comienza en este proceso y no tiene, por ejemplo, un control o una idea de que esto hay que moldearlo y que empezar a trabajarlo como cualquier músculo del cuerpo, como cualquier cosa que hacemos, empieza a tener ese canal súper abierto en todas partes y uno tiene que empezar a trabajarle, a darle forma, a cerrar y a decir, no, yo de noche no quiero oír nada, aquí no me vengan a molestar porque hay personas que son muy abiertas. Yo tenía una estudiante que era súper abierta y que de pronto en la primera conexión que hicimos, se le apareció el papá aquí al frente, ella lo vio en su ojo interno, pero el papá lo sentía como si estuviera ahí y le empezó a hablar. Le digo, no, mira, es que a mí, yo fallecí por esto y esto y esto, y fue que me mataron de esta manera y de esta manera y de esta manera. Guau. Y no fue quien tú crees, fue esta persona, ta, 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 ta. Entonces, esto da un shock Ujú. tremendo y muchas veces ella no podía cerrar ese canal, y entonces empezó a trabajarlo, organizarlo. Y esta no es la experiencia de todos, pero hay personas que por estar en el arte, por estar en la música, por estar haciendo mucha yoga, meditación, de pronto se les abre el canal y hay que saber organizar estas experiencias. Entonces, así es como más o menos podemos hablar de todos esos claris y cómo va empezando ese proceso. Ujú. Me vienen varias preguntas que has tocado temas muy interesantes. Mira, el que me viene más inmediato es uno que también me han compartido algunas personas y que me gustaría que nos dieras tu opinión o tu consejo precisamente de personas que se han abierto mucho por algún motivo, ¿no? Y han empezado a canalizar cierta información, pero se han dado cuenta que es un tipo de canalización, un tipo de conexión con seres, pues no con buenas intenciones, seres involutivos, si quieres los podemos llamar, y que ahora tienen dificultad para cerrar ese canal. ¿Qué les dirías a estas personas? Bueno, hay varias cosas aquí y es que hay que, para mí lo mejor sería empezar suave, suave. Si una persona ya, por eso soy tan, y esto es bueno, yo soy escéptica, Ujú, pero la gente va a decir, pero ¿cómo así que eres tan intuitiva y tan escéptica? Porque esto me ha ayudado a poner las cosas sobre la tierra. De nada sirve tener mucha conexión con el mundo que no vemos, como en Cábala se dice mucho Jochma, si tú no tienes algo que se llama Binah. ujú, Y Binah es precisamente el mundo terreno que nos ancla a la materia. Si no hay una buena combinación con este mundo, con estas 2, la combinación a la tierra, el enraizamiento, todo esto, y aquí, ojo, que aquí estoy hablando de algo que es crucial, que requiere lo que había hablado antes, disciplina, ujú, que es empezar a desarrollarnos de una manera, disciplinada en cuanto a mantener la vibración. Cuando uno mantiene una vibración limpia, sana, su espacio está organizado, se ejercita bien, no tiene por qué preocuparse por esas cosas. ujú, Siento yo que no es necesario, em, ¿por qué? Preocuparse, ¿por qué? Porque uno no empieza a vibrar como no debe vibrar. Cuando tú no te estás llenando de cosas que no son, tú no empiezas a bajar ese nivel de vibración en tu cuerpo, ni la manera positiva como ves las situaciones. No sabes cuánta gente en este momento, como lo que tú estás contando, está viendo estos canales abiertos o sintiendo estas presencias y estas cosas. Esa no ha sido la experiencia mía muy frecuentemente. Sí lo tuve una vez y si no lo hubiera tenido, estaría dudando.
Y lo tuve a raíz de una sesión que hice. Y en esa sesión empecé a tener experiencias con un pensamiento recurrente que quería hacer, que me decía a toda hora, es más, veía como un cuchillo con una situación maluca y yo dije, esto no es mío. Y empezó a ser tan recurrente que yo sentía que yo empecé a contar en una hora cuántas veces eso molestaba. Bastante. Entonces, ¿yo qué hice? Tuve que empezar a meditar, a limpiar el espacio, a organizar mi energía, y yo dije: "La parte racional me ayudó para esto, ¿qué es a lo que yo me estoy conectando que no está organizando mi energía?". Entonces, me lleva a evaluar qué es lo que yo estoy haciendo. Es las noticias, es las fuentes de armonía en las relaciones, son las personas que estoy con las que estoy viviendo. Ahora, una cosa que es superimportante entender acá es que no quiere decir que te vas a separar y te vas a ir para el campo tú sola, donde no te metes con nadie, porque entonces todo el mundo te molesta. No, hay que llegar al momento en que uno tiene una paz interna tan tremenda, tan linda y tan grande, que uno se convierte en lo que realmente no se convierte, sino que uno empieza a realizar o a hacer lo que uno es, que es luz. Y a esa luz ya no la pueden apagar, ni las cosas malucas, ni pero mientras llegamos a ese momento en que uno cruza ese punto, hay que trabajar en nosotros. Ujú, Y es precisamente organizar la manera como estamos vibrando. Y eso pasa muchas veces porque las personas pasan de aquí a que yo no entiendo nada, a de pronto es que ya estoy canalizando. Yo esas cosas muchas veces, si te lo voy a decir honestamente, las dudo. Pues ujú, yo que de pronto el siguiente día aparece, pues tiene que tener de pronto una apertura mística tremenda, que hay gente que las ha tenido. Estamos hablando de personas como Gopi Krishna, ujú. que fue, bueno, y que muchos maestros, de la India, pero para la gente que es normalita en este sentido, si no has tenido una experiencia cercana a la muerte o algo así, me parece difícil que uno empiece a hacer todo ese tipo de cosas, pero esa es mi opinión. No quiere decir que no sea para otros. Hay personas que yo he escuchado que fueron a un evento que yo dispensa y ya es que están viendo naves y que están no sé qué. No sé, puede que sí, porque cada uno en su proceso, pero también son cosas que están llevando a que todo el mundo vive en controversia, en pelea, en ellos allá y nosotros acá. Y a la hora de la verdad, yo voy a poner una pregunta aquí que de pronto por esto me van a linchar. Las personas que son los dirigentes, los gobernantes que no, muchas veces puede que no estemos de acuerdo, la persona que te hace la vida difícil en tu casa, el que te trata mal en el trabajo, ese no eres tú mismo, ese no es tu hermano y ese no es la unidad. Entonces, ¿por qué nos estamos dividiendo todavía más? Ujú. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has explicado, el tema de la coherencia interna, ¿no? Porque al final todo lo externo es un reflejo también y que cuando ocurren estos sucesos, por ejemplo, de conectar con cosas que no nos gustan, para mí también lo más importante es irte dentro y ver qué está pasando dentro de ti y ver que hay incoherencia dentro de ti. Ese es el primer paso y como bien dices, esto es un camino de vida que empieza en una alineación interna y que pienso igual, si yo no trabajo en mí, es muy difícil que pueda conectar con otras cosas, al menos de forma pura o de forma armónica. Y me ha venido a la mente algo que se menciona en la ley del uno, que creo que también la conoces, que es precisamente esto, ¿no? Nos dice Ra que personas, seres humanos que tienen buenas intenciones y que a lo mejor quieren canalizar o que quieren conectar con algo más allá, conectan con energías de polaridad negativa o de servicio al yo, ¿no? Que tienen este afán de controlar, de violar el libre albedrío, sin darse cuenta. Ellas quieren canalizar algo positivo, pero canalizan algo negativo. ¿Por qué? Y nos dice la ley del uno que es porque ellos no están en coherencia. Entonces hay caos, ¿no? Y sin querer, pues canalizan ese caos y lo traen a la materia. ¿Sabes con quién hablé esto hace mucho tiempo? Que yo estuve en clases con ella por un tiempo, con Marielena Sarmiento. Mm, Marielena Sarmiento me comentaba, y comentaba y decía, precisamente que hay que tener una coherencia muy grande y no solo eso, sino que hay que ver
qué es lo que nos está diciendo eso? ¿Qué nos está hablando? Una energía que viene de una parte, como decimos nosotros, superior, pues que no es superior, pero que lo llamamos así en esta mente lineal, no te va a meter miedo, no te va a decir cosas horribles, no te va a hablar del fin del mundo, que ya llegue, que te vas a morir y que tenés que hacer esto. Sí muestran cosas que son muy complicadas y difíciles, pueden mostrarlo, pero tiene que ser una persona que ande en un estado tan increíblemente de paz y que viva su vida de pronto de una manera tan sana, tan normal y que la persona se sienta que cuando uno esté con ella haya esa tranquilidad de lo que yo te decía, que ya ha pasado ciertas cosas que por nada ni por nadie ellos perturban la paz. Y ellos se convierten en focos de luz y de energía. Ujú. Y ahora tenemos muchísimos que a la hora de la verdad, haz esto, todo el mundo hace esto, pero no nos estamos mirando hacia adentro, no estamos empezando a trabajar desde la coherencia, desde el amor. Mira, una persona que trabaja también muy lindo este tipo de cosas, que yo siempre lo he escuchado, y que nunca habla con cosas así de nombres, densidades, espiritualidad, es Julio Bebione. A mí me Ujú. encanta Julio y lleva más de 20 años trabajando esto. Y habla precisamente de calma, de paz, de coherencia, de la manera como hablamos, de la manera como expresamos las cosas, del uso de la palabra, cosas tan simples como estas. Si tú estás hablando cosas tan maldiciendo, cosas de esas, ¿qué Ujú. estás haciendo? Y uno dice: Mm. "Ay, pero estas son bobadas". Son. ¿Qué vibración tiene esa energía de la Mm. palabra que estás hablando? Que Mm. cuando una cosa, lleva ira, por ejemplo, eso es la energía que tú estás compartiendo. Cuando estás en un sitio de tráfico pesado y empiezas a tocar la bocina o el pito duro y decir: "Muévase, este pendejo", o algo así, ¿qué estás haciendo? Mm. Y luego vas a ir a canalizar. Sí, sí, Pues, es sí, que eso no tiene coherencia, ninguna. no la tiene. Ujú. Ninguna. Al final es una cuestión de discernimiento y de sentido común, que a veces lo más fácil es lo más difícil en el sentido de si un ser que está en una densidad superior, ¿no? Como decíamos, es de una luminosidad y te quiere venir a ayudar, ¿cómo hablarías tú, por ejemplo, a un animalito que quieres cuidar o cómo hablarías a tu hijo? O sea, como poniéndonos en esa posición, ya podemos saber, si nos ponemos un poco lógicos o desde la razón, cómo nos va a hablar ese ser superior, ¿no? Que es lo que tú dices, no nos va a decir, haz esto o haz lo otro, o no va a invocar pensamientos de polaridad, de separación, tú Ujú. y los otros, ¿no? Entonces, bueno, que son como pequeños truquillos o pequeñas Sí. pautas que podemos tener en el día a día cuando haya dudas de con qué estoy conectando. Es que hay una cosa que tú acabas de mencionar ahí muy, muy clave. Iris, tú dijiste, es que cuando un ser de luz viene y se va a conectar con nosotros, él no es que venga aquí a esta densidad y que baje y bueno, y ya baje y vamos a conversar. No, nosotros tenemos que encontrarlos en parte del camino. Eso quiere decir que tenemos que, en parte, si suena raro, no estar completamente aquí, que es una densidad fuerte, para subir a un poco y encontrarlos en medio del camino. Porque o si no, esa conexión y esa unión no se puede dar. ¿Por qué crees que cuando uno está en trabajo intuitivo tiene que bajar a ondas teta o alfa? ¿Por qué? Porque tiene como que en ese momento que sutilizarse de alguna manera. Y si tú estás recibiendo información, porque puede que estés utilizado, pero algo te está hablando de que tienes que crear algo que vaya a dañar esto o que vaya a hacer esto, no es algo que bajó precisamente de algo que estaba muy arriba. Puede que tú hayas subido porque de pronto estás en ondas teta porque estás recibiendo esa información, pero eso debe estar por aquí pegadito. No está tan arribita, porque ese tipo de cosas no sé, o sea que son 2 cosas. Ellos bajan, nosotros subimos. Y para mantenerte en esa vibración, tienes que hacer el trabajo que estábamos hablando de ser coherentes. Claro. Así es.
de hacer Ujú. tu trabajo interior para Uf. precisamente encontrarnos entre medias. Que no es que no nos escuchen, ¿no? Que a veces, no conecto, no me escuchan, ¿no? Si es que quieren escucharte, lo que pasa que eres tú también que tienes que poner de tu parte con tu trabajo, ¿no? Interior. Ujú. Marcela, ¿cómo visualizas, antes que estábamos hablando de este periodo evolutivo, cómo visualiza Marcela 2030, así a nivel un poco general? ¿Dónde visualizas que? No te escuché bien. Disculpa, ¿cómo visualizas 2030 a nivel Ah, así global? bueno, el 2030 va a ser bien interesante, según lo que nos han dicho acerca de lo que está pasando en el mundo en este momento, y es precisamente porque de acá al 2030 va a haber un cambio muy fuerte en la humanidad, según lo que dicen muchas tradiciones y según las cosas que hemos conversado con algunas de las personas con que hablo y que saben de estos temas y que, por ejemplo, una de ellas se encarnó con el Maestro Jesús, en fin. Hay una diferencia importante después de 2030 y es que va a haber un momento de paz y de calma y de personas que ya han ayudado a este planeta porque se va a presentar un cambio muy distinto en cuanto a la vibra. Va a ser un poco más de paz, va a haber diferentes estructuras y sistemas, pero para llegar allí, del 2025 al 2027, vamos a vivir los tiempos más difíciles porque van a haber para muchos vamos a ver un colapso de dualidad y no quiere decir que nos vamos a ir de aquí, que todo va a desaparecer. Hay gente que está diciendo que eso va a pasar. No lo siento así, no lo creo así. Pero las estructuras políticas, económicas, el sistema educativo, las cosas, como la explotación de los recursos, van a llegar a un punto muy diferente porque ya cada vez son esos pollos que ya no están de acuerdo en estar en estas cajas donde los van a poner a que críen huevos, a que críen pollitos o a que pongan huevos. ¿Qué va a pasar? Que, por ejemplo, para mí, según lo que veo, el clima va a ser un maestro. Ahora, que constantemente estemos pensando que si hay cambio climático, que no hay cambio, yo eso no lo sé porque no soy científica. Hay argumentos para las dos versiones, pero lo que sí sé es que la madre tierra es simplemente un organismo y nosotros somos como unos microbios dentro de la madre tierra. Entonces, ¿tú qué quieres ser? Un microbio que ayuda a tu microbiota, a la macrobiota de la madre tierra o que la destruye. Es tan simple como eso. No tienes que mirar los argumentos políticos, lo que dicen esto. No, simplemente observa tú cómo quieres contribuir al maestro que es la madre tierra. Y vamos a tener un espacio muy grande dentro de este 25 al 2027, que es el cambio más tremendo donde se van a dar todas estas cosas que estoy diciendo, que va a ser un punto de elección individual. ¿Qué quiere decir esto? Que es el camino de dos vías. Y en este camino de dos vías vamos a elegir la humanidad que nosotros queremos ver acá. Pero para llegar allá, vamos a tener que, primero, tener esa congruencia, empezar con disciplina a trabajar en nosotros, trabajar las emociones, volvernos mucho más intuitivos, porque ya lo somos, pero volvernos mucho más intuitivos y obviamente ser mucho más congruentes y trabajar con la disciplina del cuerpo. Porque cuando tú vayas a hacer ya esta elección a partir del 2027 al 2030, que ya las cosas empiezan a aflojar un poquito y que hasta los problemas climáticos que pueden causar cambios fuertes ya no estén pasando, tú ya puedas decidir. ¿Qué tienes que decidir? ¿Para dónde voy? ¿Cómo actúo? ¿Cómo vivo? Y cuando ya se empiecen a presentar los cambios en el sistema de nuestro ADN, porque se dice que vamos a tener un cambio del ADN que nos va a permitir accesar habilidades y capacidades que en este momento apenas están un poco latentes en nosotros. Entonces, ¿cómo veo yo ese tiempo? Que hasta el 2027 va a haber ese punto grande de elección individual. Y el problema es que ya estamos corriendo sobre el tiempo. Entonces hay que trabajar en nosotros súper bastante, no en el otro, en nosotros. Y así se va a empezar a dar una espiritualidad y un respeto a la tierra y una espiritualidad interna que nos va a ayudar a que nos desarrollemos mucho más como la nueva humanidad. Y
Esto ya cambia después del 2030 porque ya hemos tomado una elección. La elección es, que está para mí siendo muy clara en muchas partes del mundo, que queremos una humanidad mejor, que los sistemas no funcionan como están, que nosotros queremos un cambio. No quiere decir que vamos a destruir, ni que vamos a cambiar, ni que vamos a tumbar, ni que vamos a matar. No, 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 no. La invitación mía es a comenzar dentro de ti, contigo mismo, a hacer ese cambio que tú quieres observar en la humanidad. Y ahí ya vamos a tener ese espacio de más tranquilidad. Muchas cosas no van a ser muy lindas. En uno de los cosas que a mí más me llamó la atención es que porque hay tantos cambios climáticos, puede que se presenten diferencias en las maneras o en las formas geográficas como estamos viendo los continentes. Y una cosa que es clave y que tenemos que estar muy, muy pilas con esto es la información que va a llegar a nosotros es increíblemente abierta. En entrevistas y en charlas que he tenido, por ejemplo, con Sixto Paz Wells, em, en el podcast, se ve claramente que no somos los únicos acá, que en este universo. ¿Cómo vamos a creer que en todo este universo con tantos espacios somos las únicas? Entonces, la capacidad de abrir la mente va a ser mucho más grande cuando ya lleguemos a ese 2030, pero mientras tanto es a los empellones, a las durez, pum, pum, a los golpes. Y mientras más te pongas a llorar o más, ay, que a mí, que me pasó, que perdí, que acabé, no, okey, esto pasó, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo me arreglo yo? ¿Cómo sigo hacia adelante? Porque mientras más seas, como dicen en el Tao de Jing, en el Tao, el pedacito de hierba que se flexibiliza en el momento en que viene la tormenta, más simple va a ser para ti vivir estos tiempos tan difíciles que van a llegar. Y ya el 2030 las cosas van a ser mucho, mucho mejores. Supuestamente, y esto no solo lo hablan los Hopi, sino que lo dicen también los Quero del Perú, también lo hace la profecía maya que nosotros vivimos. Claro que ellos van hasta un poquito más del 20, ellos van del 2012, o sea, 2012 al 2032, y también lo hablan mucho en el Vedanta. Y esto lo hice yo de manera racional, porque quería ver, bueno, ¿esto se lo está inventando la gente o es que sí está pasando o que alguien ya nos haya dicho? Y parece que hay muchas confluencias. Entonces, principalmente, así es como veo el 2030. Y te invito a que tú observes estas diferentes sabidurías que hay en estos escritos antiguos, en estas predicciones, a ver si lo que te están vendiendo es humo o no. Y ahí empezamos a discernir. Efectivamente, que cada uno, siempre lo menciono, ¿no? Que se informe, pero que al final active su discernimiento y pueda elegir en qué creer, o pueda sentir, mejor dicho, qué es lo que le resulta coherente. Ujú, Pero mira que tú dices algo muy interesante ahí y algo, una palabra muy linda, que es discernimiento. ¿Pero qué es discernimiento, Iris? El discernimiento no llega de leer en los libros solamente y decir: "Es que esto lo dijeron ellos". El discernimiento llega porque cuando ya tú tienes esta parte organizada, la parte racional y la parte intuitiva, ya empieza a trabajar al unísono. Pero para llegar a esta parte, por ejemplo, yo todavía trabajo fuertemente toda esta parte. Quiere decir que todavía no estoy en completo discernimiento, que es que todavía no se demora, se toma tiempo y es trabajo constante. El discernimiento es la sabiduría de la mente ujú, y esto une las 2 partes. Y eso es una de las cosas que se trabaja con los primeros 3 chakras, por ejemplo, que nos empiezan o nos permiten abrir el corazón y ya luego empezar a subir este tipo de energía hacia arriba. Pero, por ejemplo, mira, eso que tú dijiste ahorita de la persona que se empezó a comunicar y a conectar con cosas extrañas, son signos de que esta persona no tiene muy bien cimentado los 3 primeros chakras. Eso ujú, es una de las señales más claras, porque cuando tú haces este trabajo, los 3 primeros chakras bien hecho, y abriste y pasaste por el corazón, eso no sucede. Pero si tú hiciste un bypass del corazón acá,
puede que eso se presente. Por eso en muchas de las escuelas ocultas o de las cosas que no son tan, yo soy de la luz y trabajo para la luz y este es mi trabajo, pero en lo que no, en muchos de estos lo que hacen es saltar este chakra del corazón y subir directamente a desarrollar esto. Ujú, Y muchas veces, aunque uno sea de la luz, uno empieza el trabajo y también se atranca aquí, que es lo que a mí me ha pasado. El trabajo mío es precisamente este, acá. ujú, ujú. Y se refleja en los malestares físicos, en que se eleva la voz, en muchas veces el tinnitus, en que el problema con visión a veces, todo ese tipo de cosas son reflejos de esto, pero esto hay que saberlo para uno poder entender qué es lo que tiene que trabajar. Claro, se produce una ofuscación, ¿no? Que la luz está muy bien, pero si no estamos preparados para ver nuestra propia luz, que para verla nos tenemos que meter de lleno en la sombra, ¿no? Pues nos quedamos ciegos, que es esta ruptura de la psique, ¿no? De querer saltarme a lo mejor chakras, ¿no? Si hablamos del sistema de los chakras. Pues Marcela, has mencionado antes y ahora lo volvías a decir, ¿no? Como prácticas, has hablado de una alumna de, que había conectado con su padre. ¿Realizas talleres, realizas encuentros, no sé si presenciales, si online, para personas que estén en este proceso de desarrollo de la intuición? Claro que sí. Uno de los programas más lindos que tengo es el programa de la intuición, que prontamente estará abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque yo explico y enseño o acompaño, más bien diría, desde la experiencia. Y la experiencia es sencilla, llena ni de rituales, ni de locuras, ni no, a mí me gustan las cosas que nosotros podamos trabajar y por eso fue que lo creé, porque empecé con dibujo y a meditar y a tener experiencias que yo no entendía cómo eran, qué hacía, y lo que a mí me ayudó fue precisamente entender que hay diferentes sabidurías que nos acompañan, que nos podemos conectar a ellas, todo esto. Entonces, este es una de las cosas que hago. Y también trabajo con emociones, que es el programa que yo llamo Alquimia de las Emociones. Y es un programa en el que junto el dibujo, la respiración y lo hago a través de un viaje con los chakras, que para mí fue la manera más simple de yo ver ese proceso donde todavía estoy trabajando en emociones, porque me di cuenta que cuando las personas, por ejemplo, entraban en la intuición, empiezan a aflorar cosas que ellos pensaban que ya habían sanado. Ujú, ¿Por qué? Porque las emociones no están a un nivel de vibración donde tú ya puedas comenzar a trabajar. Es que nada está separado. Entonces, por eso es importante estos dos. Entonces, son estas dos cosas que hago y toda la información la puedes encontrar en la página de marcelahede.com o si no, también en el podcast de Alquimia Personal, Alquimia con K, que lo encuentras en todas las plataformas de podcast. ujú. Gracias, Marcela. Lo voy a dejar también en la descripción del episodio, tu web, tu Instagram, todas tus redes para que la gente pueda ir a ver tu trabajo. Y ya para terminar, Marcela, ¿qué sería para ti? Desde aquí obviamente es muy difícil tener una respuesta, nadie tiene la respuesta. ¿Qué sería para ti la experiencia terrenal, ¿no? Desde un punto de vista espiritual, somos almas, venimos aquí a aprender. ¿Qué es esto? ¿Qué sería para ti esta densidad que llamamos tierra? ¿A qué venimos? Uy, qué pregunta tan buena. A ver, he tenido diferentes versiones y a medida que avanzo va cambiando. En este momento, para mí, esta experiencia que tenemos acá es simplemente los ojos de la divinidad, conociéndose a sí misma y experimentándose a través de la vida de cada uno de nosotros. Qué bello. Bello, simple y a la vez como, ¿no? Internamente el corazón sabe lo que hablamos antes de las certezas de qué tranquilidad, y la mente se hace preguntas, ¿no? A lo mejor, ¿y esto cómo puede ser, no? Bueno, este es el camino de cada uno, ¿no? De ir Sí. sintiendo qué es lo que le resuena como verdad, ¿no? Aunque a veces sea difícil ponerlo en palabras. Marcela, pues para cerrar me gustaría que dejaras un mensaje o algo con lo que te gustaría finalizar este compartir.
Quisiera decirle a las personas que nos están escuchando que todos somos una parte de esa expresión divina, ya sea lo que calificamos aquí bueno o malo, porque la divinidad lo contiene todo. Entonces, tanto lo que no te gusta y lo que te rechina, no te resuena, como lo bueno, lo bonito y lo sabrosito. Todo esto eres tú, pero ¿qué eres tú? Eres la divinidad. Para poder comprender y tener eso que hablábamos, que es la sabiduría, discernidora, hay que trabajar para mí en una herramienta que es súper básica. Por eso lo que te invito es a que desarrolles tu intuición. Eso para mí fue lo que me ayudó y espero que para ti te ayude a ver esa expresión de la divinidad en cada día. Ujú. Muchas gracias, Marcela. Un excelente mensaje para cerrar. Me ha gustado mucho compartir contigo. Gracias por este espacio. Y a vosotros que nos estáis escuchando, gracias por compartir, por escucharnos, ir a visitar el canal de Marcela. Marcela, hasta muy pronto, cuídate mucho. Gracias a ti por esta invitación tan linda, me encantan estas charlas y que no sea entonces de pronto la última vez. Eso es. Gracias por acompañarnos, que la luz de la conciencia ilumine siempre vuestro camino y nos vemos como siempre al otro lado de la mente. Hasta muy pronto.